iglesia, puede sentarse. Salude al que está al lado de usted y regálele una sonrisa, que posiblemente nadie le ha dado una sonrisa esta semana. Regálele una sonrisa, hermano, sea generoso con el vecino. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sé que están saliendo los niños. Dejen los niños de 9 para arriba, de 8 acá, hermanos. Y los niños grandes pues también se quedan acá. ¿Ya saludó al que está al lado de usted? ¿Le dijo bienvenido? ¿Sí los saludó, hermano? Esta tarde creo que nos vamos a gozar con la palabra del Señor. ¿De qué dijimos que íbamos a hablar, hermanos? De eso mero. Queremos pedirle una disculpa allá a los hermanos de Facebook. ¿Ya estamos ahí, hermano? ¿Ya estamos ahí? Bueno, queremos pedirle una disculpa a los hermanos de Facebook porque el técnico pues desapareció. El weekend pasado desapareció, pero ya estamos aquí, hermanos. Vamos a procurar no volver a desaparecer, pero como quiera les animamos que nos sigan sintonizando y mirando en YouTube. Yo creo que ahí también está, puede usted sintonizar a través de Ministerios Gexemanía Podcast, ¿verdad, hermano? Ministerio Gexemanía Podcast, ahí están todos los videos, todas las predicaciones y es de grande bendición. Hoy en esta noche, hermanos, tenemos un estudio de la palabra del Señor y este estudio se trata de cómo escuchar la voz de Dios, ya que hay muchas voces que continuamente el ser humano escucha, y creo que este es un estudio muy importante para nosotros. Si quisiéramos escuchar literalmente la voz de Dios, seguramente moriríamos, porque es como tronido de muchas aguas, dice la palabra del Señor, y si solamente un rayo nos hace temblar, imagínense si Dios hablara literalmente a nosotros, ¿qué sería de nosotros? Nos desbaratamos, se nos explota la cabeza. Si a veces, hermano, no soportamos el ruido de los instrumentos, el ruido de la batería, imagínense la voz de Dios hablando airado. Debe de ser algo terrible. La Biblia dice, hermanos, que el día que Dios se aire, la tierra va a desaparecer. Y dice Apocalipsis que no se va a encontrar lugar ni para ella ni para el cielo. Nada de lo que vemos ahora va a haber un lugar para ello. Así que eso es cuando la ira de Dios se encienda contra la humanidad, porque un día la ira de Dios se va a encender, un día la ira de Dios va a caer sobre la humanidad. Y esto no tiene nada que ver con si es creyente o no es creyente, con si lo recibe o no lo recibe. Eso no determina, hermano, lo que Dios ya tiene predeterminado y establecido. Es decir, que la ira de Dios va a caer sobre el pecado de la humanidad tarde o temprano. Puede ser en 5 años, puede ser en 200 años, puede ser no sé cuándo, hermanos. De acuerdo al calendario hebreo, el calendario que están siguiendo los judíos, están viviendo el año 5670 y pico, así que faltarán unos 30 y tantos años para 6000, y como dice la Biblia, por cada 1000 años es un día en el reloj de Dios. Y pudiera ser, hermano, que dicen que como el Señor hizo todas las cosas en 6 días y al 7º día reposó, aunque yo le digo, hermanos, que Dios no se cansó, pero hay una enseñanza del por qué reposar, y era referente al día sábado, que Dios ya sabía que el pueblo de Israel tenía necesidad de un día para poder consagrarlo a Dios, y después fue figura de Jesucristo, que es el reposo de nosotros. Amén. Amén. Pero hoy vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 22. San Juan capítulo 10, versículo 22. San Juan capítulo 10, versículo 22. Padre, te damos gracias por esta palabra que va a ser leída, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo nos dé la gracia, la sabiduría
el entendimiento, Señor, pero sobre todo que cada uno de mis hermanos que están presentes en este lugar puedan recibirla, que el corazón de ellos, Padre, pueda ser accesible a través de tu palabra, que quede sembrada en lo más profundo del corazón de cada uno de ellos, de aquellos amigos, de aquellos hermanos que nos están sintonizando a través de estas plataformas del internet. Te ruego, Señor, que tú trates con ellos, Señor, que también hables a su corazón y que también tengan entendimiento, Señor, para poder interpretar lo que tu palabra nos enseña en esta noche. Padre, yo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el cual te doy gloria y te doy honra. La iglesia dice amén. San Juan capítulo 10 versículo 22 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Qué le dijeron los judíos? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, es decir, el ungido de Dios, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué no creían? Como os he dicho, ustedes dicen ahí, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bonita lectura, ¿verdad, hermanos? El oír la voz de Dios, hermano, es algo muy importante hoy en estos tiempos. Y si hay algo que la iglesia de Jesucristo necesita tener el día de hoy, por medio del Espíritu Santo, es el discernimiento. Hoy hay mucha iglesia, hermanos, que tienen conocimiento de la palabra de Dios en cierta forma, pero carecen del discernimiento de lo que el Espíritu Santo de Dios le da a la persona, al cristiano, para entender y saber cuándo es Dios el que está hablando y cuándo no es Dios el que no está hablando. El problema de hoy es que hay muchos cristianos sordos, hermanos. Por eso, si ustedes notan que en los mensajes que Cristo le da a las iglesias del Asia Menor, siempre termina diciendo: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que llegaría un tiempo en donde habría gente reunida escuchando la palabra de Dios, pero que en realidad no entenderían lo que la palabra iba a decirles o les iba a hablar. Hermano, porque yo entiendo que cuando el Señor dice que aprendamos a oír la voz de Dios, cuando la palabra del Señor nos invita a oír la voz de Dios, implica que nosotros debemos entender que cuando Dios dice que escuchemos su voz, está ligada esta palabra a la obediencia. Y cuando Dios habla, Dios está diciendo: necesitas oír para poder hacer. Amén. Entonces es necesario que nosotros tengamos el oído abierto, hermanos. Y hoy Dios nos sigue hablando por diferentes métodos. Hay algo bien interesante que sucede con las iglesias locales. Normalmente Dios habla a través de algún hermano. Por ejemplo, el culto pasado, el miércoles pasado, una de las palabras que siempre se nos estuvo recalcando es de que alejados de Cristo nada podemos hacer. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos habló ese día? Amén. Porque normalmente no creemos que Dios nos habla, sino cuando viene alguien de afuera y nos dice
esas mismas palabras, entonces decimos, Dios me habló. No sé por qué suele suceder este fenómeno, ¿verdad? Porque es como un fenómeno. Pero Dios nos habla, hermanos. Dios nos habla muchas veces por sueños. Dios muchas veces nos habla por profecía. Algunas veces el Señor nos habla por revelaciones. Algunas veces Dios mismo nos habla a través de las circunstancias, de los problemas. Algo Dios nos quiere enseñar a través de las circunstancias. A veces Dios nos habla a través de visiones. A veces Dios nos habla por los labios de los ministros. A veces Dios nos habla, hermanos, por la misma naturaleza. E incuestionablemente Dios nos habla a través de su palabra. Cada vez que la abrimos y la leemos, es la voz de Dios la que está hablando al corazón de nosotros. El problema es que a veces nos pasa lo de Samuel. Samuel estaba en el templo sirviendo, hermanos, y dice la Biblia que ministraba el joven Samuel en el templo de Jehová, pero Samuel no conocía a Jehová o no conocía la palabra de Dios. Y a veces nos sucede esas cosas. Alabado Dios. La gran pregunta es, ¿y cómo podemos escuchar la voz de Dios? Le quiere preguntar al que está al lado de usted, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Escúchalo, a ver qué le dice. Pregúntele, dígale, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Pregúnteselo. Si escuchamos la voz de la comadre, ¿verdad? Les voy a hablar, hermanos, de 6 principios o 6 herramientas para poder aprender a escuchar la voz de Dios. Y no es que me las voy a inventar, es que están en la palabra de Dios. Y yo espero que esto del Señor nos esté hablando a cada uno de nosotros. Y que si hubiera algún cristiano que ha padecido de sordera, pues que ya no la padezca. Porque no podemos ir caminando como sordos, hermano. Si va un sordo caminando y viene un carro atrás y le viene picando, seguramente que lo puede pasar, va a pasar por encima, no va a salvar su vida porque está sordo. Es como aquellos que manejan en su carro y llevan los audífonos aquí, lo llevan a todo volumen. Si viene los bomberos, hermano David, ahí chillándoles y no se hacen a un lado, pues como si están sordos, no escuchan porque tienen aquí los audífonos, ¿verdad? Así que ese es un anuncio, no lo haga, hermanos. Póngaselo en uno y déjese el otro abierto. La primera de ellas la encontramos en la carta a los Hebreos, una cita muy conocida. Hebreos capítulo 11, versículo 6, un versículo que casi cada servicio el Señor nos lo ha puesto en nuestros labios para estarlo recitando continuamente. Primera herramienta, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice ahí, hermanos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la primera herramienta que nosotros debemos de tener, amados hermanos, es fe. Si no tenemos fe, imposible va a ser que escuchemos la voz de Dios. Por ejemplo, cuando a Noé se le llama para que hiciera el arca, nunca antes había llovido. Pero Noé le creyó a Dios, no lo cuestionó, no le dijo, Señor, ¿estás seguro? ¿Será la voz de Dios? ¿Será la voz de Satanás? ¿O serán mis emociones? No, hermanos, él actuó, empezó a trabajar, a hacer el arca porque venía un gran diluvio, porque una voz fuera de lo natural le había dicho que iba a destruir a la humanidad, por cuanto la humanidad estaba pecando y que su pecado había llegado a la presencia de él. Amén. Sabemos el caso también de Abraham, cuando el Señor lo llama y le dice que saliera de su tierra y su parentela, y Abraham sale por fe, hermanos. No es que él sabía, pero él sale
al África, a China, a América, no le dijo a dónde iba, solo le dijo, camina. Amén. Fe. Si no tenemos fe, vamos a dudar de la voz de Dios. Este hombre llamado Abraham salió, hermano, a una tierra desconocida, pero iba con seguridad y iba con certeza, sabiendo que quien le había llamado era alguien que le iba a cumplir. No existía una Biblia, no existían los 10 mandamientos, no había la ley, hermano, no abundaban los profetas en aquel entonces, no había un santuario, no había un pastor, no había alguien que venía y hablaba en lenguas y decía, así me dice el Señor. No había nada de eso, era solamente una voz que le habla a Abraham y le dice, abandona tu bienestar, abandona tus comodidades y sal al desierto, porque algo te voy a enseñar. Amén. Y salió, escuchó la voz de Dios. Primera herramienta entonces es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Segunda herramienta, hermanos, vamos al libro de Revelaciones, capítulo 1, es decir, Apocalipsis. Capítulo 1 de Apocalipsis dice ahí el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén. Y solo para corroborar que era Dios hablando, el versículo 11 dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La segunda herramienta que nosotros necesitamos para recibir revelación, oír la voz de Dios, amados hermanos, es estar en el Espíritu. Dice que Juan estaba en el Espíritu, y si usted nota que cuando habla Espíritu está hablando con una E mayúscula, es decir, estaba en una relación, hermanos, el Espíritu del hombre con el Espíritu Santo de Dios. Esto me da a entender que Juan no estaba jugando billar, no estaba comiendo, no estaba viendo un partido de fútbol. Él estaba en ayuno y oración el día del Señor, pidiéndole a Dios revelación, y él estaba en el Espíritu cuando él escucha la voz de Dios. Entonces, segunda herramienta, necesitamos andar en el Espíritu, porque nos es bien fácil andar en la carne, ¿verdad? Satisfacer todos los deseos de la carne, y nos es difícil andar en el Espíritu. Pero no es imposible. Juan estaba preso en la isla de Patmos, estaba sentenciado a muerte, hermanos. Podemos decirlo de esa manera. Juan no tenía esperanza. La Biblia no revela que el hombre estaba preocupado. Juan, voy a orar para que el Señor me saque de esta prisión, para que me regrese. No, él no estaba preocupado si iba a morir ahí o no iba a morir ahí. Él quería, hermanos, estar conectados con el Altísimo, y él quería oír la voz de Dios. Él quería que Dios le hablara, y Dios le revela todo el futuro de nosotros, y que para él ya es pasado, porque él ya vivió lo que nosotros no hemos mirado todavía. Y el Señor le revela todo lo que va a suceder en unos años más adelante, hermanos. Estaba en el Espíritu. Entonces, la segunda herramienta es andar en el Espíritu. Tercera y cuarta herramienta las encontramos en el libro del profeta Habacuc. Si va conmigo allí a Habacuc, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Usted lo puede alabar cada vez que pueda hacerlo. Por ahí se encuentra Habacuc en medio de la Biblia. Vamos allí al libro de Habacuc, hermanos, capítulo 2, versículo 1. 2:1 del libro de Habacuc. Dice allí el versículo 1: sobre mi guarda estaré
me encanta la versión internacional porque lo habla un poco más claro, pero estamos aquí en la Reina Valera. Dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y luego dice: y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El versículo 2 dice: y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Quién le habló a Habacuc? Dios. Él oyó la voz cuando le estaba diciendo: escribe lo que te voy a decir, escribe la visión que yo te voy a decir. Habacuc estaba afligido, le preguntaba a Dios acerca del pecado, acerca de la injusticia. Él estaba dialogando con Dios, pero aquí viene la tercera herramienta. Cuando él está hablando, él dice: bueno, ya he hablado, ya he esperado, ahora voy a ir al lugar de mi vigilia, al lugar donde yo velo, a donde voy a estar alerta, a ese lugar solo, a ese lugar donde nadie va a estar conmigo, solamente él y yo, y voy a estar ahí solito, esperando a ver qué es lo que él me va a decir. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. La tercera herramienta es estar a solas con Dios en la fortaleza. ¿Sabe cuál es la fortaleza de nosotros? O por lo menos debiéramos de entender que esa es nuestra fortaleza, nuestro cuarto secreto. Esa es tu fortaleza, hermano. Esa es nuestra fortaleza. El closet donde tú te encierras, no importa que no estés hincado, posiblemente estás sentado, posiblemente estás de pie, pero ahí estás tú y Dios solito, estás callado, esperando que Él te hable, pensando en Él y esperando que la voz de Dios llegue a tu corazón. Ahí en tu fortaleza, donde no está la mujer, donde no está el marido, donde no están los hijos, donde no le dicen no me molesten, solamente te metes, te desapareces, estás ahí esperando que la voz de Dios se haga realidad a tu vida. Ahí, hermano, esa es tu fortaleza, tu privacidad con Dios. ¿Saben que muchas veces nosotros oramos y decimos 50,000 palabras delante de Dios, y a veces es necesario, hermanos, callar? No decir nada, solo esperar a ver qué es lo que Él nos va a decir. Ya le hablaste, ya oraste, ahora solo calla. Quédate calladito. Espera que Él te va a hablar. Acuérdate que la primera herramienta es fe y tú te estás acercando en fe. Y sabes que Dios te va a hablar porque estás a solas con Él. Tú presentaste la queja delante de Él, la queja de tu problema, la queja de tu necesidad, y ahora necesitas callar, estar solo con Él, esperando a ver qué es lo que te va a decir. Tercera herramienta, entonces, dijimos que es estar a solas con Dios en la fortaleza. Y la fortaleza es ese cuarto secreto, hermano. La cuarta, ¿qué dice Habacuc que iba a hacer? Dice: voy a velar. Y esta herramienta, hermanos, es la que mucho cristiano no practica, no puede vivir. La cuarta herramienta es estar alertas, velando. Amén. Velar demanda perseverancia, Señor. demanda paciencia. Amén. Hoy hay tanto cristiano desesperado. Señor, me contestas o me voy de la iglesia. Si usted se está durmiendo en un servicio, usted no me va a decir que usted venga en su casa. Cuando alguien viene a dormirse a la iglesia, es señal de que se
lo agarraron para trabajar, usted no llega desganado. Porque si el patrón lo mira desganado, le va a decir, concha y vete. Pero cuando usted tiene necesidad de trabajo, ¿cómo llega, hermano? Hombre brilloso, ¿verdad? Con energía, se toma 3 Red Bulls, 4 Masters. Porque quiere agradar al patrón, quiere trabajar, hermano. Entonces, cuando alguien llega a las iglesias y se está durmiendo, sencillamente es una reacción de que no está velando, está durmiendo. ¿Y cómo va a oír la voz de Dios? Posiblemente hace tiempo ha pasado la voz de Dios queriéndote dar el mensaje, pero no lo escuchas porque estás dormido. Pero Habacuc dice, yo voy a velar. No sé cuántas horas van a pasar aquí, porque era la costumbre de estar como en una casa separado, velando hacia cuando el enemigo venía. Y yo no sé si él pensó, voy a estar una noche, 2 noches, 3 noches, no importa, yo voy a estar aquí porque él me va a contestar y de aquí yo no me voy a mover. Señor. Paciencia, hermanos, perseverancia. Le oré a Dios para mi novia, pero ya le oré 2 veces. Le oré ¿cuánto tiempo? Como 2 días. Y siente que ya oró toda una vida. He orado por mis hijos que están perdidos. ¿Cuándo he orado? Bueno, el último año solo una vez. Porque no perseveran. Alguien dice por ahí que no le oremos por lo mismo a Dios. ¿Y por qué no? Yo no es como usted o como yo que nos fastidiamos. Él no se fastidia, hermanos. Vamos a orar todos los días por lo mismo. Señor, contéstame. Señor, aquí estoy. Me voy a callar, voy a esperar. No me voy a mover. Yo sé que tú me vas a responder. ¿Cuándo? No sé, pero sé que me vas a responder. Perseverancia. Ahí, hermano, porque eso es. Y no espero oír la voz de Dios. Entonces la 4ª herramienta es estar velando. Y la 5ª, posiblemente la más conocida, San Juan capítulo 7. Vayan ahí conmigo, por favor. Pueden alabar al Señor y nos gustan, hermano, que lo alaben, ¿ok? San Juan capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 37 para entender un poquito este asunto. San Juan capítulo 7, versículo 37, estamos ahí. Estamos hablando de cómo oír la voz de Dios. El último, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, oiga esto, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El versículo 38 dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Ahora, si notamos este versículo, hermanos, es algo simbólico que nos enseña una verdad que normalmente todos la hemos experimentado, pero que no hemos discernido lo que es esto, porque no es literalmente que usted va a sentir que le está saliendo agua de adentro. Pero imagínese esto, hermanos, escuche esto, imagínese esto. Cuando decimos de pronto, no sé ni por qué lo hice, pero estaba orando y se me vino a la mente algo. Y empecé a sentir acá adentro como que tenía que orar. Esa era la voz de Dios hablando a tu espíritu. Ora por Pancho porque Pancho está en problemas. Y tú estás orando, no sabías que estaba en problemas, pero Dios te dice, hazlo. Y tú empiezas a orar. Empiezas a sentir esa inquietud en tu corazón. Eso que pareciera ser como un fluir de vida, como un fluir de agua. De pronto estás en casa y te viene alguien en la mente y como que viene una fuerza en tu interior y te dice, levántate, ve y visítalo. Y llegas y visitas y hay una necesidad terrible. Amén. Me
¿Me están entendiendo? Cuando hay esa inquietud que te impulsa a ir a hacer algo o que te lleva a hablar algo, ese es el Espíritu Santo usándote porque está hablándote a tu corazón. Esa es la voz de Dios. Porque todos aquí tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, ¿cierto? ¿Y cuántos sienten como ríos de agua viva en su corazón? Qué poquitos, van a ser chorritos de agua. La sexta herramienta, hermanos, no tratando de ocupar el tiempo lo más bien que se pueda, se encuentra donde comenzamos. San Juan capítulo 10. Versículo 27. Qué bonito se oye cuando mueven la Biblia, ¿no? Y no se conforman con los monitores. La sexta herramienta, hermanos, se necesita ser oveja de Jesucristo. Amén. Por eso dice el versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si hay algo que es necesario y elemental, es ser oveja del rebaño de Cristo. Amén. ¿Y cómo la persona puede ser oveja de Jesucristo? Él lo está diciendo. Cuando lo recibimos como el Señor y Salvador de nuestra vida, pero no solamente lo seguimos como el Señor y Salvador de nuestra vida, pero también cuando oímos la voz de Él, es decir, y obedecemos y hacemos lo que Él nos ordena que tenemos que hacer. No todo el mundo es oveja de Cristo. Lamentablemente, aún dentro de las congregaciones, no todos son ovejas de Cristo. Algunos recibieron a Cristo, pero con el transcurso de los años les salieron cuernos y se convirtieron en cabros. Pero que hay puras ovejas. Amén. Pues yo pensé que todo el mundo iba a decir amén. Dice que sus ovejas oyen su voz. Está hablando de obediencia. Dice que lo siguen, lo imitan a Él. Son ovejas que no imitan al pastor, son ovejas que no imitan al líder, son ovejas que no imitan al hermano, son ovejas que no imitan a nadie, son ovejas que imitan a Jesucristo. ¿En qué lo vamos a imitar? En ser mansos y humildes de corazón. Ese es el llamado del Señor. Debemos de aprender a ser mansos y humildes de corazón. Eso es lo que el Señor habla en nuestras vidas el día de hoy. Debemos de aprender a ser mansos y humildes. Pero así como el Señor habla, también hay obstáculos que nos sirven de tropiezo para no oír la voz de Dios. Y la primera de ellas, el primer obstáculo, les voy a mencionar 4. Vaya al libro de Primera de Samuel. Dios sigue siendo muy bueno. Primera de Samuel, vaya ahí conmigo, por favor. Es lo que necesité hace un momento atrás. Verso 1. Primera de Samuel capítulo 3. Escuche esto, hermano, lo que dice. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. ¿Quién llamó a Samuel? Y él respondió: heme aquí. Pero mire lo que Samuel hace. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. ¿Quién lo llamó? Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado,
y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y aquí hay otro tema tremendo, hermanos. Samuel estaba en el santuario, ayudaba con los quehaceres, pero no conocía a Jehová, ni conocía la palabra de Dios. Pero era un joven que estaba fiel al servicio de Elí. No al servicio de Dios, pero al servicio de Elí. Pero ese es otro tema. Mire lo que sigue diciendo la palabra, versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. ¿Quién le llamó a Samuel? Y él se levantó y vino a Elí. Él pensaba que era el sumo sacerdote el que le hablaba. Y luego dice, y dijo, heme aquí, ¿para qué me han llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. 3 veces Dios le había hablado a Samuel, pero el obstáculo de Samuel era el siguiente: es que él no tenía discernimiento que era Dios el que le estaba hablando. Entonces el primer obstáculo, hermano, que el cristiano encuentra cuando Dios le habla o no puede oír la voz de Dios, es que no tiene discernimiento. Y el día de hoy el cristiano debe de tener discernimiento, hermano, porque sin discernimiento entonces podemos perecer. Cualquier cosa podemos creer. Tenemos que tener discernimiento. Samuel estaba en la casa de Dios, pero le faltaba discernimiento. ¿Cuántos tienen discernimiento aquí? Y los que no dicen amén no tienen discernimiento. ¿Cuántos tienen discernimiento acá? Y los que no dicen amén todavía no entienden que es Dios el que habla. ¿Cuántos tienen discernimiento? Es que los quiero obligar a entrar, hermano. La palabra de Dios me dice, oblígalos a entrar, y necesito meterlos a fuerza. Tenemos que tener discernimiento de Dios. Hoy Dios nos está hablando, hoy Dios está revelándose a nosotros. Tenemos que tener discernimiento. Por eso es que hoy abundan los predicadores fantasiosos que le hacen creer a los ignorantes que abren el cielo y que cae oro del cielo y que caen diamantes del cielo, y ahí está la gente cayéndose de la baba. ¡Ay, sí! ¿Cuál diamante fue oro? ¿Cuál oro? ¿Cuál diamante? Necesitas discernimiento. Amén. Dios no es emocional ni es payaso de nadie. Amén. Dios es santo, Dios es espíritu, y los adoradores debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso hay que eficazmente al internet, hermanos, los videos que más miran nosotros los cristianos son los videos fantasiosos de predicadores fantasiosos, hermano. Eso es lo que más mira uno. Cuando vemos que el predicador, ¿verdad?, dice que de tanta unción, y les tengo una enseñanza de la unción a todo esto, hermano, porque también esto de la unción, Dios mío. Y pensamos que porque se para el predicador y ya, le da el manazo en la frente y pasa. Ay, cuánta unción. No, fue el golpe que le dio. Tenemos que entender, hermanos, Dios no trabaja de esa manera. Por eso es que vemos a mucha gente reparar en los altares, gritar en los altares con santos saliendo allá afuera, siguen siendo lo mismo, porque todavía no han tenido discernimiento, que no era la voz de Dios, era la emoción del hombre lo que los estaba haciendo brincar. Tenemos que tener discernimiento. Primer obstáculo entonces es la falta de discernimiento.
Segundo obstáculo, vaya a la carta a los Hebreos, por favor. Vaya a la carta a los Hebreos, capítulo 3, vaya ahí conmigo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor todavía? Dice ahí la palabra del Señor en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Mira el segundo obstáculo, hermano. El primero es la falta de discernimiento, el segundo obstáculo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 días, 40 años, a causa por lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Segundo obstáculo, hermanos, es un corazón duro. Tener un corazón duro. Este pueblo 40 años miraron la gloria de Dios. 40 años el Señor les dio de comer sin cobrarles ni un centavo para el noche. 40 años les dio aire acondicionado y luz durante el día y no les mandó ningún bill. Durante la noche les dio luz, hermano, y no les cobró nada. 40 años miraron milagros, miraron maravillas, oyeron la voz de Dios literalmente. Sin embargo, tenían un corazón duro y no supieron discernirlo a él. Amén. No oyeron la voz de Dios, es decir, no obedecieron. Qué terrible es eso, ¿no es cierto? Cuando hay un corazón duro, si en esta noche hubiera alguien con esta virtud defectuosa, hoy trae su corazón al Señor para que lo quebrante. Amén. Tercer obstáculo se encuentra ahí mismo en Hebreos 3. Tercer obstáculo, la incredulidad. Hebreos 3:16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? Ahora hagamos un alto aquí, hermanos. ¿Qué dice la Biblia que estuvo qué? ¿Y qué entendemos por disgustado? Bueno, ahí les voy una pregunta a ustedes. Disgustado es enojado, ¿verdad? ¿Cuántos días estuvo enojado? 40 años. 40 años. ¿Por qué estuvo disgustado? Porque no obedecieron, porque no le creyeron, porque tenían un corazón duro. Aquí está la pregunta. ¿Usted cree que Dios se enoja con nosotros? Amén. Y no se preocupa usted cuando Dios está enojado con usted. Porque a veces nos formamos un Dios de miel y nada más, ¿verdad? Que solo está sacando miel del panal y que nosotros estamos ahí comiendo miel y que hay todo es dulzura y que no importa lo que haga. Dios es amor, Dios es misericordia y hasta bailamos ahí como las mariposas, ¿verdad? Pero cuando nos conducimos mal, cuando pecamos, cuando no lo obedecemos, cuando hacemos cosas, hermanos, pecaminosas delante de sus ojos, Dios se molesta con nosotros. Por eso bien decía el Señor Jesucristo que todos los días, cuando oráramos, hermanos, debiéramos de pedir perdón al Padre. Señor, Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El problema es que a nosotros nos gusta que nos perdonen bien, pero no nos gusta perdonar bien a nosotros. Te perdono, pero ni te me acerques porque no respondo. Dios se disgusta, hermano. Sigo leyendo la palabra. Dice, ¿y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de
Pregunto, hermano, ¿cuántos años estuvo Dios demostrando de su misericordia? 40 años. Y nunca le creyeron a Dios. Entonces el tercer obstáculo es la incredulidad del hombre. El hombre no le cree a Dios. A veces el hombre quiere mirar para poder creer. En el camino de Dios es creer para poder ver. Amén. Es al revés de lo que el mundo dice. El mundo dice, no, yo como Santo Tomás, porque así lo dicen, ¿verdad? Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero en el Señor es al revés. Nada de Santo Tomás. Es yo voy a creer para poder ver. Ese es el principio correcto. Si yo quiero ver la gloria de Dios, yo le voy a creer a su palabra. No lo he visto, pero yo creo que eso va a ser. Entonces, la incredulidad sencillamente es un estorbo que nos impide oír la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos levanta a las 3 de la mañana y nos está hablando? Ora. Y no creemos que es Dios, porque tenemos tanto sueño, está tan frío el día o la noche que queremos dormir. Nunca ha tenido una experiencia que de pronto el Señor le habla a su espíritu, lo manda a hacer algo, usted no lo hace y después se siente muy mal. Ese es Dios hablando. Ese es Dios. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque muchas veces porque duda. El cuarto tropiezo, obstáculo, ya lo sabemos. San Juan 10, 25, 26. Vaya rápido conmigo. Dios sigue siendo bueno, hermanos. A Él sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén. San Juan 10, 25. Y Jesús le respondió, os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Entonces el cuarto obstáculo es que no son de su redil. No son de sus ovejas. Se los explico en palabras más sencillas todavía, hermanos. Es como cuando uno llega a este país y de inglés no sabe uno, pero nada. Y lo mandan con un grupo de puros blancos y morenos que solo hablan inglés. Usted no les entiende nada, porque no es gabacho ni es moreno. Es un latino que acaba de llegar. Pero ¿qué tal si lo pusieran con un grupo de puro hispano? Hasta Cielito Lindo se iba a cantar a él. Entonces, quienes no son ovejas de Jesucristo no pueden entender lo que Él nos habla a través de su palabra. Porque para la mayoría del hombre natural, la Biblia es una locura. Lo primero que dicen es que le escribieron hombres pecadores como tú y como yo. A la Biblia se le puede poner lo que se quiera poner. Este es el libro más escudriñado por neófitos y por inteligentes, por sabios y por ignorantes. Este es el libro que más han querido desvirtuar. Y hasta el día de hoy no ha habido nadie que diga lo contrario a lo que este libro habla, hermano. Nadie. Porque es la palabra de Dios. El hombre le quiere llamar a Dios porque tiene un título de experto en X inteligencia. Pero el hombre es ignorante. La Biblia dice que Dios agarra al sabio y lo confronta y lo enreda en su sabiduría para que así esté creyendo. Sin embargo, pues no se compara con la sabiduría de Dios. Usted se pone a pensar por qué Dios habla, hermanos. ¿Alguno de ustedes ha pensado por qué Dios habla? Nadie. Le voy a hablar de 4 propósitos por los cuales Dios nos habla hasta el día de hoy. Y lo vamos a ver en el libro de Job.
Vaya rapidito ahí conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya casi terminamos. Dígale que está a su lado, por favor, no te duermas, me estás contagiando. Dígale, no te duermas porque me estás contagiando. Luego de pronto veo que algunos ojos se ponen blancos y yo entiendo que no es por la unción del Espíritu. Estamos ahí en el libro de Job, capítulo 33. Voy a leer estos versículos nada más para rellenar los últimos, pero mire lo que dice el versículo 13. Hablando de Dios, dice: ¿por qué contendéis contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Verso 14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Al principio les dije que Dios puede hablar por diferentes métodos. Y luego aquí Job decía: por sueño, por visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, Dios habla, hermanos. Amén. Ahora, no nos vamos a ir al extremo porque hay personas que dicen: si Dios no me lo confirma por sueño, yo no lo creo. Si te está hablando por la palabra. Sigue diciendo, lo importante dice, verso 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo por 4 razones, y aquí las encontramos. Primero, versículo 17, para quitar al hombre de su obra. Número 1, para quitar al hombre de su obra. Es decir, nos habla para que el hombre deje su pecado, su vida pecaminosa, se arrepienta y vuelva a Dios. Ese es el propósito número 1, para quitar al hombre de su obra, porque el hombre por naturaleza está tendido o vendido a ¿qué, hermanos? Al pecado. No se da cuenta que antes, cuando usted no le servía al Señor, cuando no le servíamos al Señor, nos íbamos a la cantina hasta las 2, 3 de la mañana, hasta queríamos que siguiera hasta las 6. Hoy estamos en la iglesia 2 horas, son las 8:30 y ya estamos desesperados porque nos queremos ir. Pero hoy acá no hay nadie desesperado. Algunos nomás se van. Para quitar al hombre de su obra, esas quebradillas, hermano. La segunda, de acuerdo al versículo 17, dice: y apartar del varón la soberbia, es decir, para quitar del hombre el corazón de piedra y ponerle uno de carne sensible. Amén. A la voz de su Espíritu Santo. Señor. Tercera razón, versículo 18, dice: detendrá su alma del sepulcro. Así que la tercera razón es para que su alma no se vaya a perder eternamente. Sepulcro es muerte, hermano. Entonces el Señor está diciendo para que su alma no se muera eternamente. Y la cuarta dice: y su vida de que perezca a espada, es decir, que su vida, su alma no vaya a un juicio de condenación delante de Dios. Entonces, 4 razones, así rápidamente que les estoy hablando. Número 1, para quitar al hombre de su obra, es decir, para alejarlo de su pecado. Número 2, para apartar del varón la soberbia, es decir, para quitar el corazón de piedra y poner uno de carne sensible a su espíritu. Y tercero, para detener su alma, que vaya a la condenación eterna. Y cuarto, para que libre su alma de ir a juicio de condenación delante de Dios. Todo esto lo resumimos en 2 palabras, hermano. ¿Sabe para qué nos habla Dios? Todo lo resumimos en 2 palabras: para salvarnos. Nada más. Para salvarnos. Porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Los dejo con esta pregunta. ¿Cómo sabemos que es la voz de Dios la que nos está hablando? Porque hay muchas voces, ¿no es cierto? Alguien en una ocasión, y esto sabemos que hay voces, hermano, que hay muchas voces. No hemos oído en las noticias de gente psicópata o asesinos que luego dicen, ¿por qué lo mataste? Es que oí una voz que me dijo que lo mataron. Algunos quizás de nuestros jóvenes acá o algunos adultos han oído una voz que viene y le dice, mátate. Esa es la voz del diablo, esa no es la voz de Dios, esa es la voz del diablo. Porque él sabe que si te matas, demonios te estarán esperando para llevarte a las profundidades del infierno. Esa es la realidad. Esa es la voz de Satanás. O de pronto viene alguien y te dice, bueno, el Señor me dijo que me dones tu casa, pero el Señor no me ha dicho nada a mí. Esto parece gracioso, pero es cierto, hermano. Conozco una pareja que un día me llamó y me dijo, hermano, estaba orándole al Señor y el Señor me dijo que le llamara y que me diera $5,000. Y yo le dije, déjeme orar, hermano, porque el Señor no me ha dicho nada a mí todavía. Primero, porque no los tengo. Segundo, porque yo no he oído la voz. Hay muchas voces que nos hablan. ¿Saben qué es lo irónico de la vida? Y con esto voy a terminar, hermanos. ¿Saben qué es lo irónico de la vida? Que podemos oír todas las voces de las demás personas y la voz de Dios nos es difícil escucharla. ¿Cómo yo sé que es Dios quien me está hablando? Primero, porque Dios nunca, nunca, jamás, nunca va a transgredir su palabra. Nunca, hermano. Nunca. Hoy que tendríamos esto de la campaña con los caballeros, y perdón, hermano, voy a usar este ejemplo. Nos van a traer un hermano que hace llover diamantes. Así que tráiganse una olla cada uno, hermano. Porque aquí nos llenan las ollas de diamantes, a ver cómo le va a hacer. Yo le dije al hermano, va a venir, va a predicar, va a hablar de Biblia. No me vengan con esos cuentos porque yo me voy a parar y decir, hermano, está fuera de orden, perdónenme. Amén, amén. Pero él aceptó y dijo que va a venir. Bueno, está bien. Y le dijo a los hermanos, entonces su pastor no crea los hechos sobrenaturales. Claro, pues cómo no. Pues si yo los he visto. Pero en ningún lugar de la Biblia me habla que el Señor abrió los cielos y empezó a mandar oro del cielo, polvo del cielo o diamantes del cielo. Lo único que he visto es que mandaba pedradas y mataba a los enemigos de Israel. Eso sí lo he visto, hermano. Es que el único que puede el Señor, hermano, a lo mejor de pronto quitar el techo y darnos a aquel que sea un cocolazo. Pero yo sigo creyendo que Dios levanta al paralítico. Yo sigo creyendo que Dios hace mirar al cielo. Yo sigo creyendo que Dios es poderoso, hermano. Yo le creo con todo mi corazón. Sigo creyendo que Dios obra milagros sobrenaturales como el que está hablando el hermano. Los médicos decían, su hermano se va a morir, pero la oración del justo fue de mucho y Dios lo levanta prácticamente de las manos de la muerte. Yo creo en los milagros. Ya van 3 finales, ¿verdad? Voy con la 4. Vamos a leer la última cita bíblica, hermanos. Vamos a la última cita bíblica, 1 Timoteo capítulo 6. Y aquí hoy sí cerramos, hermanos. Es la 4, hermana Raquel. Ni cuenta se había dado mi esposo. Miren lo que dice la Escritura, y esta es Biblia, hermanos. Así que ya saben cómo sé que es la voz de Dios.
Él nunca va a transgredir su palabra. Todo lo que Él habla tiene que pasar por el filtro de su palabra. Y cuando Dios habla, te produce paz, te produce confianza, te produce seguridad y haces las cosas sin temor. Esa es la voz de Dios. Cuando estás inseguro, no lo hagas, mejor haz lo que hizo Gedeón. Perdóname, Señor, pero dame una señal. Dios no se va a enojar. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3, y con esto cierro, con la quinta ya. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así que si alguno viene acá y le vende pañales de unción, cuidado y usted se los vaya a comprar, porque la unción no está en los pañales, ni en los pañuelos, ni en los calcetines, ni en nada de eso. La unción viene de Dios a través de su Espíritu Santo. Ahí viene la unción. ¿Usted quiere sentir la unción de Dios? Ore, sacrifique su carne, sométala y tenga ese anhelo en su corazón de oír la voz de Dios, y Dios lo va a hacer. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Denle un aplauso grande al Señor. Queremos mandar un saludo a todos los amigos y hermanos de Facebook que están en vivo ahí. Dios les bendiga hermanos. Queremos mandarles saludos a Guatemala, queremos mandarles saludos a El Salvador, a California, a Texas. Dios bendiga a los hermanos del Valle de Texas. Yo sé que ya hay un buen grupo ahí mirando esta programación. Perdonen que no estuvimos el domingo pasado, el viernes, no, domingo pasado. El técnico desapareció, pero ya lo vamos a amarrar aquí. No es la ira de Dios, hermano. Así que, hermanos de Facebook, hermanos, vamos a orar por la familia que tenemos en Facebook Live. Están aquí conectados y ellos están esperando oración de parte de nosotros. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por nuestro hermano Fernando Ríos, hermano Fernando, Dios te bendiga mucho. Vamos a estar orando, él está en Cancún y vamos a orar por ti, hermano. Yo sé que el Señor está contigo y no temas. Aquí hay un buen grupo que vamos a orar por ti y creen que el Señor va a hacer una obra poderosa. Vamos a orar también por Elber Miranda, vamos a orar por Nicolás Pérez. Vamos a orar por estas familias. Hay otras familias del norte de California también y vamos a orar por ellas. Esta es una familia, hermanos, que estamos alcanzando a través de las plataformas de internet y vamos a orar por ellas y vamos a orar por los hermanos que van a estar mirando también en YouTube eventualmente estos mensajes. Oremos, toda la iglesia acompáñame a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. Mira, Padre, el ministerio que tú le has dado a nuestro hermano Fernando, la necesidad familiar que hay en él. Él como pastor en aquel lugar en Cancún, Señor, nosotros mandamos palabra de restauración, palabra de bendición, Señor, a su vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, abre puertas, provee, Señor, y glorifícate de una manera especial. Yo bendigo el ministerio de tu siervo en aquel lugar. Bendigo, Señor, su vida y su necesidad, Dios mío, tú la conoces. Delante de ti la presentamos. Ten misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Señor, la vida y la necesidad de él.
conozco su necesidad, pero tú sí, Padre. Mandamos palabra de bendición a su vida, en el nombre de Jesús. Mira a Nicolás Pérez, pedimos por él, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mandamos esa palabra de salud, esa palabra de bendición a la vida de este varón, en el nombre de Jesús. Asimismo aquellos hermanos que están conectados, Señor, en el Valle de Texas, en el norte de California, en Michoacán. Padre, yo te ruego por cada uno de ellos. Bendecimos sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Para nuestros amigos y hermanos que estarán conectados allá en la plataforma de YouTube, Padre, yo te ruego que hables a la vida de ellos, que te glorifiques de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Si en esta noche, hermano, hubiera alguien en este lugar que quisiera ser parte del rebaño de Cristo, el mejor regalo que usted puede llevarse hoy es la salvación de su alma. Acabamos de leer lo que dice Hebreos: si oye hoy su voz, no endurezca su corazón. Créame que Dios no lo está llamando para destruirle la vida. Dios no lo está llamando para cambiarlo de religión. Dios lo está llamando para perdonarle sus pecados, porque Dios quiere que usted se convierta de sus malos caminos a la gracia y al favor de Dios. La iglesia, ayúdeme a orar, por favor. Esta es una oración muy importante. Ore ahí, por favor, porque posiblemente haya alguien en esta noche, en este lugar, que quiera recibir a Cristo y está batallando. El enemigo viene y le dice: no pases. ¿Qué van a decir de ti? El enemigo viene y le dice: no tienes vergüenza. El enemigo viene y dice: hazlo para la siguiente vez. No sabemos si va a haber vida el día de mañana. La salvación es hoy. Si usted vino a este lugar, escuche la voz de Dios. Y es que Dios quiere salvarle. Es que Dios quiere que usted cambie su estilo de vida. Dios está interesado en usted. Por eso hoy usted está en este lugar. Por eso hoy usted viene a este santuario. El Señor le dio el privilegio, la oportunidad de oír su voz. ¿Quiere venir? Aleluya. La iglesia orando, por favor. ¿Habrá alguien en esta noche que diga: yo necesito que oren por mí? ¿Habrá alguien en esta noche que diga: yo necesito que oren por mí? Aleluya. Toca, Señor. Precioso Espíritu Santo de Dios, glorifica. Precioso Espíritu Santo de Dios, redarguye. En misericordia. Tú tienes el control, Señor, de las vidas. Tú tienes el control de los corazones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias. Voy a hacer dos invitaciones más, nada más. ¿Habrá alguien en esta noche que diga: oren por mí? Vivir alejado de Dios no es vida y usted lo sabe. Vivir alejado de Dios no es sino solamente fracasos. Vivir alejado de Dios no es sino solamente estar exponiendo tu alma a la perdición. Venga, pruebe a Dios. Pruebe a Dios. Intente darle una oportunidad en su corazón a Dios. Si usted lo quiere hacer, venga. Yo no lo voy a confesar ni le voy a preguntar su vida, solo quiero orar por usted. Y si en esta noche viniera alguien enfermo con necesidad
adversidad, yo sigo creyendo que Dios tiene poder y que puede hacer milagros. Todavía al día de hoy, ¿qué no le decimos que el poder del cristiano está en oración, hermano? Aleluya, aleluya. Segunda y última invitación. ¿Habrá alguien en esta noche que tenga necesidad de oración? Venga. Gracias, Dios. El poder del cristiano. Sí, Señor. Está en la oración. Porque ora constante en todo tiempo. La tentación. El poder del cristiano. Aleluya. Está en Cristo. Aleluya. En Cristo nos incorpora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Bendito que haya vencido, que haya vencido. Y en toda lucha, en toda prueba, podrás vencer. Con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal que van a destruir tu mente, pero no podrás. El enemigo que haya vencido, que haya vencido. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Tú podrás servirle con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú perderiste, pero no podrás. Ilumínala, Señor, dirige. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego, que tú la pongas en el nombre de la verdad. En el nombre de Jesús. En Cristo nos dijo, por siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. El enemigo haya vencido, haya vencido. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú venceriste, pero no podrás. El enemigo que haya vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú venceriste, pero no podrás. Padre, en esta tarde, yo de noche ya te ruego por toda la iglesia. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro oído, Señor, espiritual, y que podamos estar atentos, Señor, a tu voz, que podamos estar atentos a tu clamor, que podamos, Señor, estar atentos a tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. 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 En
secreto de la oración, hermano, oremos, busquemos el rostro de Dios y abramos nuestros oídos a la voz del Señor. Denle un